La cultura inca, a lo largo de los años en que mantuvo su dominio sobre los múltiples territorios del continente sudamericano, dejó un legado inmenso que incluso a día de hoy sigue siendo motivo de admiración y disfrute en todas sus manifestaciones. Desde impresionantes e inmensas obras arquitectónicas como el imponente Machu Picchu, hasta idiomas como el quechua, que aún sigue vivo a lo largo de diferentes países. No obstante, una parte igualmente fascinante de esta herencia reside en la cosmovisión inca, en la cual no pueden faltar seres míticos que buscan dar explicación a la conexión que existe entre nuestro mundo terrenal con todo aquello que trasciende nuestros sentidos. En este contexto, permíteme contarte acerca del Amaru. Amaru, palabra quechua que significa serpiente de gran tamaño, a diferencia de otras criaturas míticas, presenta variaciones tanto en su historia como su representación física. Esto debido a que se cree que los primeros avistamientos del Amaru corresponden a culturas precolombinas que carecían de un lenguaje escrito para preservar sus historias, y por tanto, la leyenda se fue distorsionando a medida que se difundía oralmente entre los distintos pueblos de la época hasta la actualidad, donde incluso podríamos hablar no de uno, sino de varios Amarus que compartían territorio. Pero antes de pasar a profundizar en las distintas versiones de las historias protagonizadas por el Amaru, es necesario establecer una imagen con la cual identificarlo. Por supuesto, si has estado prestando atención a lo mencionado hace unos instantes, la apariencia del Amaru también es variable de acuerdo a la fuente consultada. Sin embargo, el rasgo que está presente en todas es su forma de serpiente, a partir de la cual se añaden diferentes detalles que pueden hacerte creer que se habla de seres totalmente distintos. La primera visión que se menciona del Amaru lo presenta como una quimera compuesta por varias cabezas que pueden pertenecer a un puma, un cóndor o una llama, con grandes alas similares a las del cóndor y cuerpo cubierto por escamas hasta finalizar en una cola de pez. Por otro lado, algunas versiones proporcionadas por historiadores y cronistas describen a los Amarus como enormes serpientes que en ciertos casos contaban con 2 cabezas ubicadas en cada extremo de su cuerpo. En las oscuras épocas antiguas, cuando aún los monstruos rondaban por la tierra, en la región del Huancamayo, hoy conocido como el río Mantaro, se cuenta que el territorio estaba infestado de innumerables criaturas que atormentaban la vida de los antiguos huancas, a los cuales habían forzado a refugiarse en cuevas, aterrados ante el riesgo de ser devorados. Ante esta difícil situación, los desesperados huancas suplicaron ayuda al dios Huiracocha, quien a su vez ordenó al primer arcoíris, conocido como Tulumanya, hacerse cargo de la situación. Tulumanya, firme en su propósito, colocó un pie en cada orilla del río y con un rugido ensordecedor arrancó de su pecho de 7 colores una fabulosa bestia con cuerpo de serpiente, cabeza de llama y alas de águila. Este ser fue llamado Yana Amaru, el Amaru de color oscuro, quien cayó a las aguas del río con la misión de exterminar a las bestias dañinas para la humanidad. Sin embargo, consciente de su enorme poder, Yana Amaru pasó por alto su tarea y tomó control del territorio, atacando tanto a monstruos como a hombres por igual. Tras estos nuevos sucesos, los huancas clamaron nuevamente a Huiracocha en busca de ayuda, y este respondió enviando al Yurak Amaru, la serpiente blanca, para enfrentar a su hermano. Lamentablemente, los salvajes combates entre ambas criaturas trajeron consecuencias aún más devastadoras que las vistas anteriormente, dejando un gran rastro de destrucción a lo largo del territorio. Cansado ya por la situación, Huiracocha decidió enviar esta vez a Ilapa, el rayo, y a Huayrapuca, el viento, para dar caza a los Amarus, los cuales, temerosos del vasto poder de las deidades, intentaron ocultarse bajo las aguas de una laguna. No obstante, Huayrapuca secó la laguna, obligándolos a escapar hacia los cielos, solo para regresarlas nuevamente al suelo gracias a sus poderosos vientos. Una vez allí, Ilapa se encargó de poner fin a su existencia en un feroz combate cuerpo a cuerpo. Tras su derrota,
los Amarus extendieron sus cuerpos hasta convertirse en las dos cordilleras que rodean al valle. La más grande, al oeste, se convirtió en una cadena montañosa con fértiles tierras de cultivo y vastos pastizales, mientras que la más pequeña, al este, quedó eternamente cubierta de nieve. Cuenta una historia antigua de hace muchos años, que una terrible sequía arrasó con las tierras de los quechuas, reduciendo a polvo la vegetación de la zona, excepto por una pequeña flor de cantu, la cual poco a poco sentía a sus pétalos marchitarse ante el peso del calor, por lo cual, reuniendo toda la energía que aún le quedaba, empezó a concentrar su fuerza en su último brote como un acto de esperanza. Con esto, comenzó una milagrosa metamorfosis, donde transformó sus pétalos en alas, y después de agitarse, logró desprenderse de la moribunda flor calcinada, adoptando la forma de un colibrí. Este colibrí emprendió su vuelo hacia la cordillera, cruzando la laguna de Huacracocha, donde a pesar de la gran sed que tenía, no se detuvo ni un segundo, y siguió volando cada vez más alto con dirección hacia la helada cima del Huaytapallana. Allí, la deidad del mismo nombre contemplaba en silencio el amanecer, hasta que un delicado aroma a flor de cantu, su preferida, captó su atención. Sin embargo, en lugar de la flor, encontró a un pequeño colibrí con la misma fragancia que sucumbió en sus manos producto del agotamiento, no sin antes implorar por misericordia para las tierras devastadas. Entonces, Huaytapallana contempló la tierra de los mortales, ahora estéril y desolada, y no pudo evitar sentir pena ante tal tragedia. Preso de su tristeza, dejó caer 2 lágrimas de roca que descendieron por todo el monte hasta hundirse en las profundidades del lago Huacracocha, despertando así a la serpiente Amaru, quien habitaba en esas aguas. Es así que desde las profundidades de la laguna Huacracocha, el Amaru emergió levantando su cabeza, revelando su inmenso cuerpo y sus extensas alas capaces de sumir las tierras en oscuridad absoluta. Con un aliento poderoso, extendió una densa niebla que cubrió los cerros. El movimiento de su cola de pez desató una violenta granizada y, finalmente, con el batir de sus alas mojadas, desencadenó una lluvia que duró por días, para que, al concluir esta, la luz se refleje en las escamas multicolores del Amaru, formando un arco iris. El Amaru, entonces, volvió a su posición inicial para continuar durmiendo. Pero los quechuas jamás olvidarían aquella vez que una pequeña flor del desierto salvó a todo su imperio entero de la sequía. El clérigo español Cristóbal de Albornoz, después de documentar diferentes relatos sobre las creencias de los indígenas que habitaron la Sierra de Lima durante el siglo XIV, describió la existencia del culto a las serpientes sagradas, también conocidas como Amarus, de las cuales los linajes principales de incas adoptaron su nombre para sí mismos. Existe otro tipo de huaca, que consiste en cierto género de culebras de diferentes formas. Las adoran y les rinden culto. Los incas principales tomaron de ellas sus apellidos. Se nombran Machacuay y Amaru. De esta manera, el cronista Joan de Santa Cruz Pachacuti Yamqui relató que el nacimiento de uno de los hijos de Pachacútec, el Amaro Topa Inca, también conocido como Amaru Inca Yupanqui, coincidió con la salida de un Amaru del cerro Pachatuzan, por lo cual se tomó el nombre de esta criatura para el futuro gobernante inca. Y en Pomacocha, antes de llegar a Vilcachuamán, que es un lugar muy cálido que mira hacia el Cusco, allí nació un hijo varón, legítimo y mayor, llamado Amaro Yupanqui, donde el Inca estuvo algunos días. En este tiempo, dicen que llegó la noticia de que en el Cusco hubo un milagro. Un yaguirca, o Amaru, había salido del cerro Pachatuzán, una fiera bestia de media legua de largo y 2 brazas y media de ancho, con orejas, colmillos y barbas. Por causa de este Amaru, le puso por nombre a su hijo Amaro Yupanqui. Otras historias cuentan que Maita Capac, liderando una expedición militar por la selva, se encontró con un Amaru que frenaba su paso y el de sus hombres.
Se menciona aquí que la gigantesca serpiente comenzó a atacar y devorar a los soldados del Inca, generando pánico y desorden que representaría el incontrolable poder de la naturaleza frente al hombre. Sin embargo, es en este momento de caos que Maita Capac decidió enfrentarse directamente al Amaru, al cual logró derrotar después de una feroz batalla, demostrando que el poder del Inca es aún más fuerte que el de la naturaleza, probando su valía como gobernante. El cambio en la representación del Amaru, que pasó de ser concebido como una serpiente gigante a asemejarse a un dragón, podría explicarse por la fusión cultural entre las tradiciones andinas y las influencias españolas. En este proceso, se habrían incorporado elementos propios del dragón europeo al Amaru, lo que posteriormente fue utilizado como parte de la estrategia de evangelización dirigida hacia quienes eran considerados como gente pagana. Existen relatos que intentan explicar cómo ciertas formaciones rocosas o montañas habrían surgido de cuerpos de amarus petrificados. Uno de estos es el recogido por el párroco Francisco de Ávila, que narra la disputa por el control de los Andes centrales entre las divinidades Pariacaca y Guayayo Carguincho. Aquí, el amaru es una enorme serpiente de 2 cabezas que fue convocada por este último para intimidar a su adversario. Ante esto, Pariacaca rápidamente se deshizo de la criatura, atravesando el centro de su lomo con un bastón dorado, tras lo cual el cuerpo del amaru se enfrió y se petrificó cerca de la laguna Culebrayoc por el camino inca que lleva al nevado Pariacaca. En la historia del nacimiento de Amaru Inca Yupanqui, se cuenta que este acontecimiento coincidió con un gran terremoto, atribuido a la salida del Amaru del cerro Pachatuzán. Este fenómeno podría deberse realmente a la actividad de las fallas geológicas Pachatuzán y Amaru, que están situadas relativamente en las áreas que se mencionan en el relato. De acuerdo con Garcilaso de la Vega y otros cronistas coloniales, los curacas de los pueblos indígenas y tribus que habitaban la Amazonia al este del imperio incaico ofrecían serpientes de gran tamaño como tributo al Inca, de modo que estas serpientes eran almacenadas en palacios, como el Amarucancha, que se presume estaba vinculado al Inca Huayna Cápac. Es una culebra de colores. Depende de cómo se encuentre, unas veces aparece de color verde, blanco, amarillo y negro. Dicen que la causa del movimiento era que días atrás, unos chicos que se habían reunido y bajado al Puquial lanzaron piedras cuando vieron una culebra. Como le hicieron daño y agredieron a los hijos de Amaru, este se molestó, se movió y malogró la chacra. También el Amaru, cuando se molesta, vuela por los aires, aparece con lluvia y con trueno. Cuando es de color blanco, es bueno. Cuando tiene color negro, anuncia que la cosecha ha de ser mala. Desde ese día, todos tienen miedo de tirar piedras a los puquios y a las culebras en épocas de cosecha de maíz, porque puede aparecer el Amaru.